Durante la fiebre del oro de principios del siglo XIX, muchos de los valores humanos fundamentales como la amistad, el compañerismo o la solidaridad fueron puestos a prueba por la promesa del enriquecimiento rápido. En contextos donde la supervivencia dependía de la ambición y el ingenio, el oro se convirtió no solo en una meta, sino en una obsesión capaz de trastocar profundamente la naturaleza humana. Lo que en principio podía comenzar como una empresa común entre camaradas, pronto se veía corroído por la desconfianza, la codicia y el miedo a la traición. La ilusión del oro no solo desenterraba riquezas del suelo, sino también los impulsos más oscuros del alma. La camaradería tan vital en entornos hostiles empezaba a requebrajarse ante la sospecha de que el otro pudiera tener intenciones ocultas. El valor de la palabra dada, del compromiso fraterno, se devaluaba al mismo ritmo que aumentaban las esperanzas de fortuna. Así, la moral se diluía en un terreno donde la ley era la del más fuerte o el más astuto. Lo más trágico de este fenómeno es que no nacía de una maldad inherente, sino de una progresiva transformación interna. La codicia actuaba como una fuerza silenciosa que minaba la confianza, tornaba amigos en rivales y convertía la cooperación en un riesgo. Lo que parecía una búsqueda legítima de oportunidades terminaba siendo un viaje hacia la soledad y la paranoia. Este contexto histórico deja al descubierto una verdad inquietante. Los valores humanos no siempre resisten el peso del deseo desmedido. Allí donde la riqueza se convierte en el objetivo supremo, la amistad y el compañerismo pueden ser víctimas silenciosas, sacrificadas en el altar de una promesa dorada que, con frecuencia, resulta ser una ilusión devastadora. Pero antes de seguir con este fascinante relato, suscríbete al canal para que te lleguen otras historias similares y cuando termines de ver este video, si te gustó, dale like, coméntalo y compártelos con tus amigos. Algo más, si tienes alguna historia que quieres que tratemos aquí, escríbeme en los comentarios. El tesoro de la Sierra Madre, dirigida por John Huston, es una representación magistral de cómo la codicia puede corromper incluso los lazos más sólidos, haciendo eco de la reflexión sobre la degradación de valores durante la fiebre del oro. Ambientada en México, la historia sigue a tres hombres, Doss, Curtin y Howard, que se embarcan en la búsqueda de oro con un propósito común. Al inicio, parecen estar unidos por la necesidad y una aparente camaradería, pero a medida que el oro comienza a llenar sus sacos, la verdadera prueba empieza, la de su humanidad. La película ilustra una crudeza inquietante, cómo la codicia no aparece de forma abrupta, sino que se infiltra poco a poco. Doss, en particular, encarna esta transformación. Su evolución desde un hombre desesperado, pero decente, hasta uno paranoico, desconfiado y capaz de la violencia, muestra con precisión cómo el deseo de riqueza puede erosionar el juicio moral y destruir la confianza. Las tensiones entre los personajes
crecen conforme se acumula el oro, y la colaboración inicial da paso a una guerra de voluntades y sospechas. Howard, el personaje más sabio y experimentado, actúa como una voz de advertencia frente al poder corrosivo del oro, pero incluso él sabe que nadie es completamente inmune a esa tentación. La película no necesita héroes perfectos, sino que muestra cómo cualquier ser humano puede caer cuando los principios se enfrentan a la promesa de la fortuna. Así, El Tesoro de la Sierra Madre no solo narra una aventura, sino que plantea una profunda meditación sobre los límites de la lealtad y el precio de la ambición. Funciona como un espejo de aquella fiebre del oro que, más allá de buscar tesoros en la tierra, terminó desenterrando las sombras más inquietantes del alma humana. Las actuaciones en el film son uno de los pilares que sostienen la fuerza emocional y psicológica de la película. Humphrey Bogart, en un papel alejado de sus habituales personajes heroicos o de tono cínico, ofrece aquí una de sus interpretaciones más intensas y sombrías. Su Dusk es un estudio progresivo de la degeneración moral. Empieza como un hombre abatido por la pobreza y termina consumido por la paranoia y la codicia. Bogart logra capturar cada matiz de esa transformación con una verosimilitud perturbadora, dejando claro que su descenso no ocurre de golpe, sino como una lenta descomposición interna. Walter Huston, padre del director John Huston, brilla en el papel de Howard, el viejo minero experimentado y sabio. Su actuación, que le valió un Oscar al mejor actor de reparto, es encantadora y profunda a la vez. Howard es el único personaje que parece entender desde el principio el verdadero poder corrosivo del oro, y su mezcla de humor, lucidez y compasión ofrece un necesario contrapeso al deterioro emocional de Dusk. La naturalidad con que Huston encarna esa figura paternal, casi chamánica, es uno de los mayores logros del film. Tim Hall, como Curtin, cumple con eficacia el rol del hombre común atrapado entre dos extremos, la locura de Dusk y la sabiduría de Howard. Aunque menos llamativo que sus compañeros, aporta equilibrio al trío y representa una especie de integridad moral que, si bien también es puesta a prueba, resiste mejor al embate de la avaricia. En conjunto, las actuaciones no solo sostienen la narrativa, sino que elevan la carga simbólica de la historia. Cada interpretación pone rostro y alma a los dilemas éticos que plantea la película y hacen que la tragedia que se despliega sea tan creíble como conmovedora. En una época en la que los estudios dominaban las producciones, esta película rompió moldes al filmarse en exteriores en México, principalmente en Durango y Tampico. Esto aportó un realismo crudo y palpable, aunque también supuso enfrentarse a climas extremos, enfermedades tropicales y complicaciones logísticas. Aunque buena parte del rodaje fue en locaciones mexicanas, algunas escenas se completaron en los estudios de Warner Bros. En California, especialmente aquellas que requerían un mayor control técnico o decorados específicos. El contraste entre ambos escenarios está hábilmente disimulado en la edición final.
Gran parte de las escenas de exteriores son paisajes áridos y montañosos. Se filmaron en México. Bogart grabó la mayoría de sus escenas en los estudios de Warner Bros. En California, debido a su estatus de estrella y a preocupaciones logísticas y contractuales. Se usaron dobles de cuerpo para ciertas tomas amplias donde era necesario mostrar a su personaje en ambientes exteriores mexicanos. Pero ¿por qué no viajó? Las condiciones de rodaje en México eran difíciles: calor extremo, enfermedades, infraestructura limitada. Warner Bros. Prefería que sus grandes estrellas evitaran riesgos innecesarios. La logística de mover a una figura tan conocida como Bogart a locaciones remotas en México también representaba un costo y un riesgo de seguridad. ¿Cómo se lograron aquellos resultados en pantalla? Gracias a una combinación inteligente de montaje, dobles y decorados bien logrados, el público no nota la diferencia. La película mantiene una coherencia visual que disimula con éxito el hecho de que Bogart no estuvo físicamente en muchos de los escenarios mexicanos reales. Humphrey Bogart no estuvo en la mayoría de las locaciones mexicanas, pero sí participó plenamente en el rodaje, especialmente en los sets de estudio diseñados para replicar esos escenarios. La magia del cine hizo el resto. Estas curiosidades no solo hacen más rica la experiencia de ver la película, sino que también reflejan cómo el tesoro de la Sierra Madre trascendió su tiempo, convirtiéndose en una leyenda tanto dentro como fuera de la pantalla. Durante el rodaje en México surgieron tensiones con el sindicato de actores mexicanos. Algunos sectores locales se opusieron a la presencia del equipo estadounidense, exigiendo que más técnicos y actores nacionales fueran contratados. Esto provocó retrasos y fricciones, aunque la producción logró continuar tras negociaciones delicadas. John Huston ganó los Oscar a Mejor Director y Mejor Guión Adaptado, y su padre, Walter Huston, fue galardonado como el mejor actor de reparto. Esta colaboración entre padre e hijo es uno de los momentos más memorables en la historia de los premios de la Academia. Humphrey Bogart estuvo como nunca antes. El actor, acostumbrado a roles más sofisticados o heroicos, aceptó transformarse físicamente para interpretar a Dos, un personaje sucio, desaliñado y cada vez más desequilibrado. Su actuación es una de las más oscuras y valientes de su carrera. En Durango, México, donde se filmaron varias escenas clave, existe una estatua dedicada a Humphrey Bogart como homenaje al legado de la película y su impacto cultural. Es un símbolo del orgullo local por haber sido escenario de una obra maestra del cine clásico. El director John Huston se dio el gusto de hacer una breve aparición al comienzo de la película como un hombre elegante al que Dos le pide dinero en repetidas ocasiones. La novela original fue escrita por B. Traylor, un autor rodeado de misterio, cuya verdadera identidad nunca se confirmó del todo. Se cree que era un anarquista alemán exiliado en México. Incluso durante el rodaje, un representante del autor asistió como intermediario, alimentando aún más la leyenda. En Alemania Occidental, por ejemplo, la película fue prohibida temporalmente, ya que las autoridades consideraban que ofrecía una visión demasiado pesimista y sombría del ser humano.
En el tesoro de la Sierra Madre, vemos cómo el oro no solo transforma a los personajes, sino que los desnuda. Lo que al principio parecía una alianza nacida del compañerismo, pronto se vuelve un campo de batalla interno, donde la codicia siembra desconfianza y el miedo ahoga la amistad. 2. Consumido por la obsesión, representa esa caída que a veces ocurre no por maldad pura, sino por la fragilidad humana ante el deseo. Pero no todo está perdido. Frente a esa oscuridad, la película también nos ofrece figuras luminosas como Howard, el viejo minero que, pese a conocer los abismos del alma, escoge la sabiduría y la compasión. Y Curtin, que logra mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Ellos nos recuerdan que, aunque la codicia pueda hacer tambalear los valores, hay quienes resisten, quienes eligen el bien incluso cuando el mundo parece empujarlos al contrario. Así, el tesoro de la Sierra Madre no solo es una advertencia sobre los peligros del oro, sino también un canto a la esperanza, a que la integridad es posible, a que la humanidad puede reencontrarse consigo misma aún después de perderse. Porque si bien el oro puede oxidar los vínculos, también puede revelar el brillo genuino de quienes, pese a todo, no dejan de creer en el otro. Así, el tesoro de la Sierra Madre no solo es una advertencia sobre los peligros del oro, sino también un canto a la esperanza, a que la integridad es posible, a que la humanidad puede reencontrarse consigo misma aún después de perderse. Porque si bien el oro puede oxidar los vínculos, también puede revelar el brillo genuino de quienes, pese a todo, no dejan de creer en el otro.